Hola, hola, yo soy Ana de Wondershare Filmora y aquí estamos de vuelta para inspirar al creador que llevas dentro. En este video vamos a enseñarte cómo crear un efecto que seguro nos has pedido, el efecto de Screen Pump para intros, que en español es algo así como rebote de pantalla o rebote con zoom. Además, al final del video anunciaremos a los ganadores del concurso Filmora Gamers. Bienvenido y bienvenida a nuestra serie Filmora para Gamers. Antes de empezar te voy a pedir que nos eches una mano suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones para recibir nuevos videos como este. Crecer los suscriptores del canal es clave para que podamos continuar creando contenido para ti. Ahora sí, toma asiento y vamos a ver este tutorial que te prometo te enseñará trucos de edición que están increíbles. Paso 1. Aplicar efecto de rebote al texto. En mi línea de tiempo tengo ya preparado un corte que hice al ritmo de la música. Si quieres ver cómo hacer esta edición, visita el video de la semana pasada de esta serie, te lo dejo aquí arribita. Estoy usando el video de green screen con diferentes fondos que van cambiando para hacer más entretenido el video. Tengo también el texto en los lugares que quiero que aparezca. Para hacer este efecto de rebote en el texto, solo tienes que hacer doble clic en cualquier título que tengas en tu línea de tiempo. De ahí, ve a Avanzado y luego Animación. Nosotros usamos la animación Boom. Me gusta mucho cómo se ve mi video, pero ya sabes, siempre me gusta hacerlo más creativo, así que acompáñame a agregarle unos efectos bien chulos. Paso 2. Hacer paneo de cámara con glitch. Tengo esta toma de mi amigo enmascarado parado en medio de la nada. Como ves, el clip lo dividí en 3. Esto es porque quiero hacer un zoom out lento, es decir, que la cámara se aleje lentamente. Seguidamente, aplico un filtro de glitch en el momento que desaparece la pregunta que todos hacen actualmente. ¿Cuándo llega Filmora X? Pronto, chicos, pronto. Y luego quiero que continúe haciendo un zoom out lento. Esta mezcla de efectos es muy útil para transmitir una sensación de incertidumbre y de letargo. Apúntalo porque lo puedes usar en muchos otros videos. A continuación, voy al primer clip. Hago clic derecho y escojo recortar y zoom. En la nueva ventana escojo la opción pan y zoom. Aquí vamos a hacer clic en el rectángulo azul que dice inicio y vamos a encuadrar la cara de nuestro amigo desde el pecho. Seguidamente vamos a hacer clic en el otro rectángulo que dice fin y haremos un encuadre más abierto. Haz clic en OK para finalizar. Ahora verás que nuestro extraño amigo está mucho más cerca y se va alejando lentamente. La cámara sigue el punto de inicio y final que hemos marcado. A continuación necesito darle a esta sección ese efecto de Screen Pump o rebote. Para ello hago doble clic en el segundo clip y lo hago más grande. Quiero que nuestro amigo se vea un poco glitcheado, así que vamos a composición y escogemos el modo de fusión subexposición lineal. Importante, para que este modo se aplique tienes que tener un fondo debajo de tu clip. Yo puse este fondo de cuadros de colores. Muy bien, ahora continuemos con la edición del tercer clip. Vamos a ir de nuevo a recortar y zoom y a la pestaña de pan y zoom. Ahora vamos a poner el rectángulo de inicio hasta las caderas de nuestro amigo y el rectángulo de fin lo dejamos completamente abierto cubriendo todo. Ahora haz clic en OK. Esto se ve genial, pero al efecto de Screen Pump le falta ese punto de deformación por el que es bien popular, así que vamos a utilizar unas transiciones que nos pueden ayudar a conseguir este efecto. Paso 3. Añadir transiciones de deformación y zoom. Vayamos a transiciones en la barra de herramienta y en la lista de al lado izquierdo escoge deformaciones. Aquí yo utilicé remolino 4 para la primera transición y deformación 7 para la segunda transición. ¡Excelente! Quiero también que mi amigo enmascarado se vea diferente después del glitch, como si estuviera entrando a otra dimensión. Para hacer esto, vayamos a Efectos, de ahí a Deformación y le ponemos el efecto de agua. Puedes modificarlo a tu preferencia haciendo doble clic en él. Vamos a ponerle un brillo también yendo al grupo artístico. No olvides renderizar tu secuencia para poder ver tu corte más fluido y en tiempo real.
A continuación, aplicaré a esta sección el efecto de rebote haciendo el primer clip más grande. Seguidamente, a los otros dos clips aplicaremos zoom out. Haz doble clic en el primer clip y ve a la opción de movimiento. Aquí escogemos disminuir zoom. Esto se ve bien. Una vez más, quiero añadir algunas transiciones para darle más impacto. En esta ocasión usaré remolino 3 y remolino 10 entre los clips principales. También agregaré la transición remolino 6 para los fondos. Paso 4. Intensificar el efecto Scream Pump. En la siguiente parte, este video del hombre meditando lo partí en dos. En el primer clip voy a añadir nuevamente el movimiento disminuir zoom y en el segundo clip voy a hacer un zoom in grande y rápido para que vaya con la música. Vamos a añadir el movimiento acercar zoom y vamos a ir de nuevo a recortar y zoom haciendo clic derecho. En la pestaña de pan y zoom pongamos el rectángulo de fin encuadrando solo la cara de este chico meditador. ¡Genial! Ese era el efecto que quería darle. Ok, en la siguiente parte tengo 3 clips de mi amigo enmascarado bailando con diferentes fondos. Solo a los 2 primeros clips le voy a añadir el movimiento acercar zoom y a partir de allí agregaremos transiciones de deformación a todos. Yo estoy usando deformación zoom 5 para ir del chico meditador a mi amigo enmascarado y luego aplico deformación 7 para los siguientes 2. Se ve bien, pero ya saben que me gusta que el efecto quede mucho más intenso, así que vamos de nuevo a recortar y zoom en los 2 clips para darle ese zoom rápido que necesitamos. También vamos a añadirle el movimiento de acercar zoom a los fondos. Ahora sí, queda perfecto. Para la última parte solo vamos a añadirle transiciones remolino 6 que tanto me gusta y futuro 6 para terminar. Paso 5. Agregar temblor de cámara. Ok, ya nos falta poco. Me parece que le hace falta aún más movimiento en general, así que vayamos a Efectos, Filtros, Movimiento y escojamos el efecto templado. Voy a poner este efecto a lo largo de todo mi corte, pero voy a cortarlo para tener 3 clips individuales. El primero va a estar sobre el principio antes de que la música comience con más ritmo. Este lo vamos a dejar con el movimiento un poco más suave. El segundo clip durará hasta el momento en el que sale el título del esperado Filmora 10. Este movimiento tiene que ser más fuerte, así que podemos hacer doble clic y modificar los parámetros para que el movimiento sea más intenso. Repetimos lo mismo con el último clip. ¡Wow! Esto realmente queda espectacular. Para finalizar, si deseas puedes añadir unos pequeños efectos de movimientos como caos 1 o 2 o algunos flashes sincronizados con la música para enfatizar los tonos de la música. Muy bien, ha llegado el momento de revelar los ganadores del concurso Filmora para Gamers. It's Blumen, Memes RD, Lobo Dorado 9065, Multinex, Claudio Rivera Curimil. Si quieres ver los videos que ellos crearon, te dejo el enlace en la descripción. Felicidades a todos los ganadores, los estaremos contactando a su correo electrónico o en la sección de comentarios del video con el que concursaron. Y gracias a todos los que participaron, seguiremos haciendo más concursos, así que atentos. Muy bien, ahora ya sabes no solo hacer un screen pump, también añadir efectos glitch, aplicar zoom con deformaciones y temblor de cámara. Te dije que este tutorial no tenía pérdida.
Bien, esto es todo por hoy. Déjanos saber en los comentarios qué es lo que quieres aprender para el siguiente video. Recuerda dejarnos un like si te gustó este tutorial y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de los siguientes videos y promos que tendremos. Nos vemos muy pronto y sigue creando.